Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Algo Así. Hoy vamos a viajar en el tiempo. Nos situamos en el año 2013, un mundo dominado por la velocidad, por la inmediatez absoluta, donde la música parecía haber quedado atrapada en un loop sin fin. Todo sonaba igual, todo era rápido, descartable, comprimido. Beats sin aire, voces sin cuerpo, pantallas que habían reemplazado el contacto humano y la sensación de que la magia se estaba apagando. Pero en medio de esa tormenta digital apareció un punto de luz. Dos franceses, Thomas Bangalter y Guy Manuel de Omen-Quisto, decidieron detener el reloj. Daft Punk, el dúo más icónico de la electrónica moderna, tomó una decisión que parecía imposible: volver al origen, volver al calor del estudio, a la cinta magnética, a los músicos tocando juntos, respirando juntos, volver al alma. Así nació Random Access Memories, un homenaje a los 70 y 80, a la época dorada del sonido analógico. Un tributo a visionarios como Giorgio Moroder, a la magia funky de Nile Rodgers y a la sensibilidad de Paul Williams, y a todos esos artistas que creaban música con manos, con corazón, con imperfecciones perfectas. Este disco no fue solo un álbum, fue una declaración, una carta de amor a la música como arte, como oficio y como experiencia humana. Y el mundo lo sintió. Random Access Memories ganó el Grammy a Álbum del Año y marcó el final de un ciclo para Daft Punk, pero también el inicio de una conversación eterna entre el hombre y la máquina. Hoy, en este episodio, vamos a meternos en esa historia. Vamos a escuchar los sonidos, entender los mensajes, recorrer la construcción de este universo sonoro y llegar a ese último contacto que todavía vibra entre sintetizadores, bajos con groove y voces que parecen venir de otro plano. Como siempre, mi compa Sebas y quien les habla, el Fede, hacemos algo así. Claro que sí, claro que yes. Bienvenidos a Algo Así. Hola Sebastián. El mismísimo. Muy bien, acá con mucho sol, mucha sombra. Las luces van a ir cambiando. Hay como una luz intermedia, ¿no? Hay una ahí. Contraluz. Ahí está. Más conocida como el sol, ¿no? Como nuestro querido sol que tanto nos alimenta y también tanto nos puede complicar en situaciones como la del mismísimo momento a vivo, ¿no? Ahí va. Totalmente. Sí, pero bueno, son detalles que uno va a ir corrigiendo sobre la marcha. Sí. Vamos a ir corrigiendo al sol a lo largo del programa. Después lo vamos a ir ajustando. Lo vamos a ir ajustando, que acá tenemos todo el Tenemos control. Ahí un par de apps. De perillas, sí, de apps perillas. Se llama así. Pips. Y hablando de perillas, porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Ahí está. Esto es así. Los volantazos. Uno va conectando cables, perillas, sol, y bueno, y vamos sol mayor, sol menor. Sol mayor, claro, por supuesto. Sol ascendente en Tauro, ¿no? Que es Ahí lo está. que soy yo. Bueno, básicamente vamos a dar como una especie de welcome, más allá de que todo tiene que ver con todo, vamos a encarar un disco que definitivamente cambió la música electrónica y la música en general. Yo creo que mi compañero va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, y por eso lo elegimos. Vamos a hablar del discazo de Daft Punk, que fue el último disco, que se llama RAM, más conocido como Random Access Memories, donde pasan un montón de cosas, ¿no? Donde vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Pero lo básico es que sale el 17 de mayo de 2013, en un momento donde la música electrónica, más conocida como EDM, Electric Dance Music, estaba en su apogeo y todo era súper programado y todo era súper sampleado y no sé, super Calvin sintético. Harris. Sí, todo super, sintético, sí. digo, pero había mucha marca, ya se hizo como una especie de marca. Sí. Y no sé, Calvin Harris, David Guetta, Avicii, o como se diga, etcétera, estaban recontra pegados. La electrónica pop, por así decirlo. La electrónica, ¿no? Pop, sí, total. Medio con canciones, ¿no? Como ya muy bolichero. Total, muy houseero. Sí. Como más transversal, ¿no? En cuanto a género. Ya total. Como más popular, muy popular. Súper. Y de hecho hoy está bueno hablar de eso hoy en día porque en algún punto hoy está muy de moda, ¿no? Las fiestas electrónicas como
no sé, cuando yo era adolescente había otras cosas de moda, como, no sé, el reggaetón o la cumbia o lo que sea. Bueno, hoy la música electrónica es todo el mundo, es vamos a la jodita a pegárnosla, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Porque acá está lo importante, lo rico, lo que nos lleva a juntarnos hoy con el Seba y a grabar este hermoso episodio. Básicamente, Daft Punk, sin dudas, pero sin dudas, marcó un antes y un después en la música electrónica. Ellos arrancan en el 97, ¿no? Con su primer disco, y esto sale en el 2013. Tienen 4 discos, no tienen mucho disco de estudio, digámosle, pero acá sí que hay como una trascendencia no solo en la música, sino que en su historial, digámosle. Lo graban en 4 años. Siempre se tomaron muchísimos años para sacar los discos, o en líneas generales. Esto lo graban entre el 2008 y el 2012 en distintos estudios, y yo quiero remarcar uno, porque me parece fundamental, que lo hacen en el Electric Lady, y a los que somos del palo de la música y que junamos mucho, nos va a llamar mucho la atención. Esto es en Nueva York, Electric Lady. Ahí, si mal no recuerdo, es el estudio, o fue el estudio donde Hendrix grabó. En New York, ¿no? Exactamente. D'Angelo, Frank Ocean, algo más tirado para el día de hoy, de la fecha. Entonces es un estudio de mucho renombre, ¿no? Lo grabaron en varios, en el Henson Recording Studios, en LA, en Los Ángeles, en el Gang Recording Studio, que es otro, en París, obviamente, porque ellos son franceses, y correcto, en Capitol Studios, en Hollywood, ¿sí? A ver, acá en este último también grabó Sinatra, grabó Nat King Cole, grabaron los Beach Boys, por lo tanto, siempre con un level muy zarpado de producción, ¿no? De esto que obviamente vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio. Bueno, se tomaron su tiempo y fueron 4 añitos. Todo. Fueron a por todo. Totalmente. Lugares notables. A lugares muy, muy, muy zarpados. Los productores, que acá hay una como una historia. Ellos en el librito que antes existían, cuando ibas a comprar el disco del CD, en el librito dice directores, ¿no? Pero los productores fueron ellos. ¿Por qué los directores? Porque ellos lo tomaron como una obra de arte, como si fuese un cine, como un cine, como una película, como un documental. Y tiene mucha lógica el que se pongan como directores, total. Estamos hablando de Thomas Bangalter y... Ajá. Y voy a hacer un paréntesis acá muy clave. Amigo, ¿vos te acordás de la canción Baby, right, the music sounds better with you? Sí. Que fue un hitazo, pero de aquellos. Stardust, estoy hablando de la banda Stardust, tuvieron como una especie de One Hit Wonder. Bueno, la mitad de Daft Punk, es decir, Thomas, más conocido como Thomas, porque la S no se pronuncia en francés, Thomas, el loco, es Stardust, con el primo de DJ Falcon, que es uno de los artistas invitados acá en este disco. DJ Falcon, no tiene nada que ver con el auto, creo. No. Yo en realidad no lo sé, no lo sabemos, no lo chequeé eso. Capaz que sí, ojo. Capaz que sí. O puede ser algún superhéroe. Pero bueno, DJ también. Falcon, que fue parte de este disco, el primo del loco fue parte de Stardust también, de ese temón que de hecho en algunos vivos Daft Punk lo pasa, o sea, Thomas lo pasa, lo mixea en vivo, porque obviamente es de su propio prontuario, de su propia biblioteca, audioteca. El disco en líneas generales es... perdón, me estoy olvidando de algo importante. Te faltó la otra mitad de Daft Punk. Total, perdón, amigo, perdón. Te perdono, el otro no vuelve a pasar, Perdón. El otro tiene un nombre muy particular, que mi pronunciación va a ser bastante polémica. Tengo mucha ganas de escucharlo. Pero se llama, según lo que yo interpreto, es Guy o Guy Manuel de Omam Cristo. Lo dije medio portugués, me salió medio trucho, pero bueno, no importa. Lo dejamos para clase de francés, para Duolingo. Después lo vamos a escuchar bien. Domen Cristo será, tipo, aceptando la O por ahí, ponele. Tengo menos francés que golf. Pero bueno, yendo a lo que nos falta acá como hablar, parece que se me está quemando la cara. La duración del disco en sí, que son 13 canciones, es de 72 minutos. Es un disco largo, hay un par de canciones que duran 8, 7, 9 minutos, que es medio una locura, una flayada, como se diría hoy. Y bajo el sello de Columbian Records, que obviamente es muy conocido,
conocido, y este disco les dio muchísimos premios, ¿no? Desde el álbum del año, en el Grammy, estamos hablando de Grammy, la grabación del año, que por Get Lucky, que creo que sonó en todos lados. Y todo el tiempo, en todos lados, todas las radios, todos los programas, todo el noticiero de la mañana, era todo. Y todos. Sigue, ¿no? Porque obviamente es un disco que se sigue escuchando, principalmente los hits, como Get Lucky, obviamente con el negrito hermoso de Pharrell Williams. También ganó el mejor álbum de dance electrónico y la mejor ingeniería de sonido, que si no se la daban era para que no exista más el Grammy, ¿no? Básicamente. Como para poner también un poquito en contexto acerca de Daft Punk, como dije antes, en el 97 sacan el primer disco, que es super houseero, cuando decís houseero, ¿a qué te referís? A música house, a música electrónica, que el house estaba como, principalmente en Francia también estaba como muy puesto en la escena, y sacan en el 97, o sea, hace muchísimos años, el primer disco, que es Homework, que tiene sus grandes hits, entre ellos Daft Punk y Alive, que es como, para mí, creo que fueron los que más sonaron en la escena en ese momento. Después viene Discovery, que creo que ya con ese la recontra pegaron. Sí. Perdón, me estaba olvidando de Around the World, el primer corte de ellos, que es un flash el video. Ese también fue del primer disco. Discovery en el 2001, o sea, se tomaron de nuevo otros 4 añitos, su tiempo muy tranquilo, siempre manejando los tiempos como ellos les place. Sí, como con la música. Totalmente. De hecho, dijiste Around the World y es 3 horas y media de Around the World, básicamente. Pero es tomarse el tiempo de... Y un video icónico, ¿no? De todos los robots y los personajes ahí todos flasheándola, fantasmas. Una locura absoluta. Una locura. Human After All es el tercer disco de estudio, 2005. También un poquito más minimalista y repetitivo en cuanto al sonido, quizás. Sí. Y tienen quizás una exploración un poco más cruda del concepto humano versus máquina, que eso lo vamos a mencionar hoy bastante, y bueno, se llama Human After All, o sea, después de todo, humano. Y después creo que el disco que nos voló la cabeza a todos y que realmente marcó un antes y un después en la música electrónica per se, no en la música, sino en el género que ellos abordaban, que era el Alive 2007, que si no lo viste, por Dios, tenés que ir urgente a ver ese show. Ya, es ahora. Tipo, terminen de ver el abrite una pestaña en YouTube. O mientras nosotros nos están viendo. Así va cargando porque es largo. Es un show muy largo. Una pirámide de ellos dos ahí, flasheándola. Tipo ahí, tipo el fusionando, cosito, sí. Y fusionando todas sus canciones previas. Y es una locura atrás de la otra. Entrada, ¿no? Les costó la entrada, Les costó muchísimo la entrada, sí. Con Robot Rock les costó meter a la gente en el mood que ellos querían. Nada, eso es clave como para entender un poquito en cronología a la historia de Daft Punk. Y ahora sí podemos ir de a poquito a charlar un poco acerca de algo que nos interesó mucho a los dos cuando preparamos este episodio, que es acerca de los colaboradores, artistas invitados, etcétera, como lo quieran llamar, porque hay un nivel demasiado alto. ¿Querés arrancar vos con el primero, que es un número 1 en su materia? Bueno, yo creo que es clave este primer invitado porque este es un álbum que lo que tiene de gran sacudón, ¿no? Como de patear el tablero, es esta cosa de el dúo electrónico que volvió a poner de moda el funk de repente. Total. ¿Y por qué? Porque de repente el guitarrista Nile Rodgers, que lo invitan, todas las guitarras que aparecen en el álbum son icónicas. Y de repente todos los guitarristas querían sonar así. Querían hacer la guitarra clean, el toque que está presente también en ese estilo en los 70, 80. De hecho, se me viene a la cabeza Michael, por ejemplo, en... ¿cómo se llama? Of the Wall. Why? Human Nature. Human Nature, por ejemplo, ¿viste? Ese tipo de guitarrita así medio funkera, medio clean. Bueno, Nile Rodgers, icónico en este álbum, marcó, creo que el sonido desde el lado
disco funk en la guitarra, rítmica. Claro. Sí, ese ritmo que realmente soltó bastante esa sonoridad más allá de la electrónica, ¿no? Que tiene este álbum. Total, amigo. Sí. El primero de un montón de invitados, ¿no? Total. Zarpados. Sí, pero definitivamente el negrito con grabó con Bowie, con Madonna, ¿no? Con un montón de guitarrista y también cantante de Chic, ¿no? Una banda que lo que es música disco funk es como de las eminencias, ¿no? Y hablando de música disco, trajeron al padre de la música, como se lo conoce, ¿no? Al padre de la música disco, que inventó el synth pop, por decirlo de alguna manera, y que fue en la época de los 70-80 fue como lo más grande que había. Grabar con el italiano, estamos hablando del señor Giorgio Moroder, o como carajo Giovanni Giorgio. Giovanni Giorgio. ¿Ma perché? Básicamente, el loco fue parte de bandas sonoras de películas muy claves, pero muy claves. Estamos hablando de Top Gun, estamos hablando de Midnight Express, el Expreso de Medianoche, estamos hablando de Scarface, de Flashdance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero datos que yo no tenía ni idea. Hizo la música de la Copa del Mundo de Italia 90. ¿En serio? Hizo la música de... Total. ¿Esa? Sí. De hecho, me emociono. Un par de premios por esto. Y se llevó premios también por la música de los Juegos Olímpicos, por ejemplo. De un par de años que no los tengo y no los voy a tener y tampoco son muy relevantes. Digo, pero fue realmente el fundador del sonido disco per se, con Donna Summer. Ahí va. I Feel Love, el tema que después, no sé si lo llevas al día de hoy. Maxi Truso con Poncho acá en Argentina tienen la misma búsqueda, sonar, con Please Me, que ya lo había mencionado en otro episodio esto, creo. Pero digo, es gente que desde los 70, o sea, finales de los 60, principios de los 70, marcaron una época, literal, el sonido de una época. Y eso no es un dato menor, que Daft Punk diga, che, yo quiero a este, quiero a este. ¿Me entendés? Después vamos a hablar un poquito más, pero Giovanni Giorgio Moroder es muy importante en el concepto del álbum y todo. De hecho, hay una canción directamente dedicada a él, con una grabación de él que después vamos a profundizar. Total. Pero invitado estrella, digamos, del álbum. Ellos se sacaron también la gana de, bueno, vamos a laburar con nuestro ídolo, ¿no? De alguna manera también. Sí. De hecho, hay un par de videos en YouTube que los pueden buscar que se llama Memory Tapes. Y todos los invitados, o la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría tienen como unos... Cada video creo que dura 7-8 minutos, donde van hablando de... Primero un poco de ellos, de cómo llegaron a Daft Punk o a este disco, y después lo que hicieron, cómo intervinieron en las canciones o en la canción que les tocó ser parte. Pero hay muchísima información acerca de este disco como para sentarse a prepararse una infusión mate, lo que sea, y te sentás con unos buenos auris o con buenos parlantes para poder disfrutar y entender esto que nosotros con nuestras palabras tratamos de transmitir, más allá de tirar datos, pero de esto, de cómo llegan los artistas a Daft Punk y cómo también laburaba Daft Punk el sonido, la búsqueda. Y tiro un dato muy chiquito de lo que acabas de decir vos, amigo. Giorgio, cuando lo grabó, cuando grabó la tercera canción del disco, Giorgio by Moroder, básicamente lo que hicieron es pusieron como distintos mix, uno de los 60, uno de los 70 y uno de la época que se grabó, que fue en mediados de los 2000, y Giorgio dice, che, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quién va a notar esta diferencia? Ah, bueno, los muchachos, como viste, como Daft Punk, ellos tienen iban a ese detalle de esa búsqueda de usar un mic de los 60, uno de los 70 con la configuración que tenían en esa época. Y de ahí lo rico de este álbum, me parece, o parte de, ¿no? Obviamente. El amor, ¿no? El amor que le ponen al arte, a la música, pero sin dudas. ¿Querés mencionar así como rapidito los siguientes dos, mi rey? Lo nombraste ya, Pharrell Williams,
que canta en Get Lucky y en Lose Yourself to Dance, productor, multi-instrumentista, ganador de un montón de premios también, un chabón consagrado, pero que siento que esa conjunción de laburo, ¿no? Como esa cooperación también como que... Nada, como que salieron los dos ganando, ¿no? Daft Punk, Pharrell Williams, todos como que... Me parece que fue una linda confluencia, un lindo aporte. Totalmente. Sí, cantante de Nerd también. Vale destacarlo que en su momento el loco se hizo medio como conocido por eso, y después sí, obviamente productor de Justin Timberlake. Laburó con un montón de ese estilo, quizás más raperos, más del palo del hip hop. Creo que también laburó con Black Eyed Peas, digo, también una carrera que tiene para tirar al techo, manteca, ¿no? Sí. Totalmente. Así, otro invitado rapidito, Julián Casablancas, el cantante de Strokes, que también en Instant Crash es parte de ese sonido Daft Punkero. Después, otro que creo que a vos te gusta mucho y que lo vas a terminar mencionando quizás más adelante, es Paul Williams, que es parte de... primero que fue un cantante y un actor muy consagrado en los 70, perdón, y también es parte de la canción Touch del disco de este disco, ¿no? De Ram. Totalmente, clave. Uno que no quiero dejar pasar es Nathan East, un bajista top, o sea, tremendo, que la rompe toda, que tocaba en 4Play, ¿sí? Fundó esa banda, tocó con Clapton, con Phil Collins, Toto, y bueno, es uno... que el solo, por ejemplo, del final de Georgia by Murder, ahí está tipo a full con la bata y el chabón en el bajo tirando pirotecnia, básicamente. Toda la magia, como, claro. toda la metralleta ahí, espectacular. Y hablando de bata, amigo, y lo fusiona ahí, gran baterista, que yo cuando empezás a ver en dónde estuvo, claro, la rompía toda. Estamos hablando de Omar Hakim, ¿no? Que parece el Cuatro de Marruecos, pero no tiene nada que ver con el de Marruecos, sino que tocó en Weather Report. Tranqui, con Jaco. Con Sting, con Jaco Pastorius, tranquilo. Muy tranquilo. Con Sting, con Bowie, con Madonna, con Dire Straits, etcétera. Y algo que vos mencionaste hace breves minutos nada más, es que el loco, este disco también está conformado por muchos músicos que tocaron con Michael. Por lo tanto, Michael siempre, en este tipo de música, siempre aparece. Es imposible que no aparezca, y sobre todo en esta época de los 2000, pero hay un montón de estos músicos o gente que hizo arreglos, no sé, desde los violines hasta, arreglos chiquitos, no chiquitos, más o menos, no quizás con tanta relevancia o no tanto en los créditos, pero sí que fueron parte de la grabación, de grabaciones de discos previos con Michael. Por lo tanto, magia sobra en estos invitados. Y también está bueno mencionar que otro de los bateristas fue John J.R. Robinson, que, repito, tocó con Michael, entre otros artistas. Tranqui, o sea, la presencia está. No. La presencia está. Magia sobra en este disco. Hablando quizás, si querés, un poquitito, como para no hablar tampoco de todos los invitados. Sí, no, porque 67, ¿no? Eran 200. Nombramos al segundo asistente de grabación. Paul Jackson Jr. tocó la... Bueno, no, está bien. Vayan y lean y busquen. Nació en el año 1900. En Gary, Indiana. No, ¿por qué tanto, no? Relájense, chicos. Vamos al disco, vamos a entrar un poquito más en esa sintonía. Igual es todo parte del disco, sí. Bueno, una cosa, ya que lo mencionabas a Michael, creo que está bueno hablar antes de meternos a full en el álbum y en cuestiones más técnicas y musicales y sonoras. Michael, una gran influencia en Daft Punk. También muy influenciados por, como dijimos, Giorgio. También muy influenciados por Kraftwerk, ¿sí? Que de alguna manera con el tiempo fueron tomados, si querés, los Daft Punk como los herederos, ¿no? De Kraftwerk, la banda que mucha gente reconoce como la madre de la música electrónica o los fundadores del género, ¿viste? Como a veces pasa con algunas bandas que hay como un consenso general de decir, estos son los que popularizaron, ¿no? Llevaron al máximo este género y que después muchos posteriormente se vieron influenciados. Kraftwerk, electrónica de Alemania, de Düsseldorf, del año 70 en adelante, así que Daft Punk es 20 años posterior.
Y aunque no lo creas, también muy influenciados por los Beach Boys. Porque Daft Punk, en realidad, antes, en el año 1992, tenían una banda que se llamaba Darling, con Laurent Brankowitz en la batería, y ellos dos tocando bajo y guitarra, en homenaje a una canción de los Beach Boys. Y de hecho, no duró mucho esa banda, porque recibieron una crítica muy negativa, y decían que era una Daft Punky Trash. No. ¿Qué significa Daft Punky Trash? Bueno, Daft significa como bobo, ¿no? Como medio loquito, bobo, rarito. Y punky como algo worthless, o sea, sin valor. Trash, basura. Entonces ellos se volvieron locos, pero como de emoción con esa crítica, y lo abrazaron. Y así nace Daft Punk, de esa crítica tan demoledora que tuvieron en su proyecto anterior. Se reconvirtieron y fueron a full con eso. Como que se embanderaron en ese insulto, si querés. Y nadie se acuerda quién era el crítico. O sea, nadie lo sabe, y está perfecto que sea así. ¿Alguien se acuerda de algún crítico? Esa es la pregunta. No. Así que nada, quería tirar como ese dato fundacional de Daft Punk, que Pero de ahí viene hermoso, amigo. Hermoso ese dato, nombre. Sorprendido. Yo quería agregar acá una cosita que probablemente lo terminamos desarrollando muchísimo más, o terminamos mencionando más cosas acerca de lo que voy a presentar ahora, pero la búsqueda de ellos en todo esto que mencionábamos antes, en el apogeo de la EMD, que para mí al principio era algo sintético. Sí, una pastilla, ¿no? Sí, algo que viste que termina después de salir a dar vuelta, pero no, bueno, Electronic Music Dance, un poquito, bueno, poquito, pero digo, en ese apogeo lo que hicieron los locos fue absolutamente todo lo contrario, porque es como entrar a desarrollar un disco conceptual, un disco donde hay muy pocas cosas, muy pocos detalles sintetizados digitales, no sé cómo mencionarlo correctamente, pero yo sé que vos me vas a entender, y todo el resto es real, son artistas, músicos, tocando, interpretando la idea que ellos dos les presentaban. Y algo que no quiero dejar de mencionar, que me parece clave como una anécdota, es que durante las sesiones muchos de los músicos no tenían ni idea para quién estaban grabando. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían todo como muy como si fuese como una especie de secreto, ¿viste? Ellos siempre fueron muy pero muy meticulosos y muy de hablar en voz baja, para después salir y romper la escena, como hicieron con los 4 discos que tienen, ¿no? Más allá de que uno sea en vivo y que obviamente hubo mucha gente ahí en el Alive, digo, pero siempre fueron muy herméticos, no me salía esa palabra. Siempre fueron muy herméticos. Entonces había un montón como de cuidando artistas, una mística, claro, ¿no? Como total, eso. Cuidando el aura creativa ahí. No, tipo que nadie se entere. Obviamente que después iba Pharrell Williams al estudio y ya sabía que iba, pero no hablo de los grandes, quizás no de los más conocidos, sino hablo de estos sesionistas que van y grababan no sé, la intro de una canción de cuerdas. O, ¿me entendés? Como quizás eso lo mantenían todo en secreto. Y eso a mí me pareció muy interesante. Y también otro dato, otra anécdota que vale mencionar, es que laburaban muchas veces con muy poca luz. Poca luz. Tipo con la luz muy tenue, ¿viste? Muy bajita, como para mantener también todo, como para crear realmente el espacio que sea todo como concentración desde los oídos, ¿no? Porque obviamente vos bajás o no ves no ves o no lees o no lo que sea, y el resto de los sentidos se agudizan más. Entonces, si bajás la luz, se agudiza el oído, claramente. Entonces, mantenían hasta esa mística. Esto es lo que yo siento, mística. Los locos tienen mucha mística para hacer las cosas. Y sí. Yo creo que es importante cuidar esa energía para crear cosas, para hacer arte, ¿no? No está muy lejos de lo que es la espiritualidad o la conexión emocional, ¿no? Como cuidar ahí, ¿viste? No hablar de más. Esto de cancelar o atenuar un sentido para potenciar otro, fundamental, sí. Fundamental como
método creativo y como método también de espectador me parece que es algo interesante. Total, boludo. Yo lo que quería sí agregar, no sé si vos tenés esa data de lo que significa RAM, ¿no? Ah, RAM. RAM, de lo que digo. Sí, Random Access Memories. Claro. Bueno, qué bueno que lo traes a colación, Federico, porque Random Access Memories, y creo que este álbum mantiene esta continuidad narrativa que tiene Daft Punk en sus álbums, de la relación máquina-humano, humano-robot, ¿no? Como este contraste, pero a la vez como esta confluencia de los dos mundos. Random Access Memories es, digamos, para decirlo así en criollo, es como la tarjeta de procesamiento de la computadora, que te permite, no sé, por ejemplo, ahora nosotros estamos grabando y a la vez con la llamada, y a la vez con un montón de pestañas, y a la vez, bueno, con internet, bueno, todo eso está siendo procesado a la vez, y se llama memoria de acceso aleatorio, que lo podríamos, si querés, relacionar directamente con el cerebro, ¿no? O sea, mientras yo hablo, muevo las manos, miro la pantalla, y por ahí ya estoy pensando en otra cosa, en lo siguiente que voy a decir. Entonces yo creo que es como una forma también de hacer una relación con la mente humana, ¿no? Como Random Access Memories, y a la vez con las historias o las microhistorias que hay dentro de este álbum, que son las canciones. Pero que no deja de tener toda una linealidad que creo que está condensada, como vos mencionaste antes, en una canción que vamos a ver más adelante, que es Touch. Pero bueno, Random Access Memories hace referencia a eso, y para mí no es menor que la tapa sea la cabeza, ¿no? Las cabezas, de alguna manera. Y esa conexión humano-robot, robot-humano, que ya está como vos dijiste, en Human After All, en Robot Rock, bueno, está súper presente ya en la discografía de ellos. Vamos a hacer rápidamente algo que nunca hicimos hasta ahora, pero está bueno como para repasar más que nada, como para darle un poquito más de solidez, ¿no? Más de palabra a todo lo que vimos hasta ahora. Y no vamos a hablar de todos los 7 episodios en sí, sino... No, pero para entender un poco de qué va el bloque 2, ¿no? O sea, cómo le ponemos el foco nosotros, ¿no? a los bloques. Exactamente, a lo que llamamos dosis informativa, análisis musical. Lo vamos llamando de distintas maneras, pero en definitiva es como una dosis. Escuelita de fútbol. Escuelita de fútbol, escuelita de rock, escuelita de lo que sea. También. Pero es como el fuerte del bloque 2, donde hacemos análisis de algo puntual, algo que nos llama la atención, principalmente al Cevita, que es el que lo expone básicamente. Pero, ¿cuántas veces iba a decir básicamente? ¿No? Pero bueno, vamos a hacer un repaso de los 7 episodios. Cuando llegamos al último, vamos directamente a arrancar a comentar a lo que vinimos al día de la fecha. Pero, ¿qué te parece, amigo, si haces una mención del episodio 1, que fue el de Gustavo Cerati, el de Siempre Soy, con el que empezamos? ¿Qué fue lo que vimos ahí, amiguito? Me acuerdo que cuando vimos en el episodio 1 de Siempre Soy, tomamos como inspiración a Schenker, ¿sí? Que el análisis es de sintetizar la información musical. Y nosotros comparábamos las melodías de algunos bajos con otros instrumentos y veíamos que más allá de la diferencia de género, había como un hilo conductor musical. Sí, que fue muy, muy interesante con lo que arrancamos, y que para nosotros por lo menos fue bien visto y a la gente le gustó mucho. Vamos con el episodio 2, donde hablamos de Tame Impala, del disco Currents. ¿Qué fue lo que vimos ahí, amigo? En Currents hablamos del concepto de figura fondo, ¿sí? Como de repente un elemento musical que en principio era protagonista, de repente puede pasar a ser acompañamiento si se repite una cierta cantidad de veces. Increíble el resumen. No, me gotea. Vamos. Escuelita de fútbol. Esto es escuela. Escuelita de Lázari. Ahí está. Escuelita de Lázari. Vamos con el episodio 3, donde hablamos del gran disco de los años 60, más conocido como Revolver, de los Beatles, de los Escarabajos. ¿Qué fue lo que vimos ahí? Bueno, cuando hablamos de los Beatles, pusimos el foco en algo que no nos venía pasando hasta este momento, que era entender que de repente había varios compositores y había varios colores
creativos, ¿no? También pusimos el foco en, de repente, instrumentación más jugada y la armonía modal, a diferencia de la armonía tonal, que es algo un poco más direccionado, más claro. El movimiento, la armonía modal es como más estático y más de atmósfera, y en Revolver se escucha bastante. Bien, perfecto, y precioso. Vamos con el episodio 4, donde hablamos de la banda de los demonios, más conocida como Incubus. Donde abordamos el gran disco Morning View. ¿Qué vimos ahí, mi rey? Bueno, Morning View está bien, una banda de rock, bien pesuti, con sus tintes de pop, con sus guitarras, con todo, pero el foco lo pusimos en el ritmo, ¿sí? Y más principalmente en los ritmos de amalgama, que de repente veíamos que había métricas que no eran tan cuadradas, digamos 4 pulsos o 2 pulsos o 3 pulsos, sino que de repente había cosas más raras, pero aún así todo muy bien articuladas y bien conectadas con toda la banda. Perfecto, sí, me acuerdo de eso. Vamos con el episodio 5, donde desarrollamos una banda de un nicho muy específico, que es más conocida como Faith No More, o No Más Fe, y vimos el disco, analizamos el disco King for a Day, Fool for a Lifetime, con el señor de Galera, Michael Alan Patton. ¿Qué vimos ahí, mi rey? Bueno, justamente como decís vos, el foco estuvo en Patton, ¿sí? Hicimos un breve pero claro análisis de la anatomía de la vocalidad y de los distintos rangos y distintas técnicas que pueden utilizarse desde la vocalidad, desde cuestiones de voz de cabeza, voz de pecho o cuestiones guturales y más pesadas dependiendo del género. Total. Es solo para gente que tiene una apertura muy grande con la música, porque es bastante desquiciado el señor Michael Alan Patton, ¿no? Como para hacer una mención. Capítulo anterior, que fue uno de los últimos, porque estamos llegando al final de la temporada, no antes, déjame decir que estamos hablando del mismísimo rey del pop. Estamos hablando de MJ, más conocido como Michael Jackson. MJ. Y vimos el disco Of the World, que fue con el invitado estelar. Me olvidé de mencionar al otro invitado en Currents, a Gastón Algasti, que le agradecemos. Gastón y siempre Sassone. Nos sigue a todos lados, el Sassone. Pero bueno, este fue con el otro Tano, el Mauro Escaparro. Y vimos Of the World. ¿Qué fue lo que observamos, analizamos en ese Bueno, obviamente, analizando Of the World, hablamos del estilo de la escuela Motown, hablando de escuelas, y hicimos una profunda, o sea, así como hicimos anatomía de la voz, hicimos anatomía del bajo y distintos sonidos del bajo, ya que lo teníamos a Mau, ahí mostrando distintas técnicas y distintas sonoridades. Y también mostramos el árbol genealógico, ¿sí? Armamos un arbolito genealógico de cómo se llegó al pop moderno, ¿no? Entendiendo distintos géneros que nacen del blues, del rock y de otras corrientes música afroamericanas, y también influenciado del pop clásico, como hablábamos de Frank Sinatra, Nat King Cole y otros artistas. Perfecto, hermoso, me encantó el resumen. Y sí, nos llega el momento de empezar a abordar a este disco, esta preparación que tuvimos para Random Access Memories, donde estamos hablando de un disco retrofuturista, ¿no? Porque en el momento era como un volver atrás, eso. Es una buena definición, y traía mucha data del pasado, pero todo semiprocesado o muy poco procesado, y usando mucha data de la actualidad de ese momento, del año 2008 al 2013, pongámosle. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a exprimir en este episodio? Bueno, en este episodio me parece que está súper, o sea, que igualmente lo vimos en otros episodios y creo que fue el gran hilo conductor de algo así, hablar de la fusión, ¿sí? De la fusión de géneros, la fusión de sonoridades, de instrumentación, y la búsqueda, vemos en muchos álbumes que puede haber algún pilar fundamental genérico, pero después hay una gran búsqueda de varias vertientes y una influencia variada. En el caso de Daft Punk, de Random Access Memories, sucede algo que para mí está bueno mencionar, que es algo parecido, pero si querés, no quiero decir opuesto, pero es como en espejo de lo que sucede con Currents, con Tame Impala, ya que de hecho el álbum sale 2 años después. Currents es del año 2015, Random Access Memories es del año 2013. Hablamos de Parker como un tipo con una
con una influencia o una escuela más rockera, más tradicional, más de Zeppelin, más de los Beatles, más de ese tipo de sonoridad y de géneros. Y en el caso de Parker, como decíamos, la influencia dentro de la composición o la fusión iba a abrir la búsqueda desde la electrónica. Uh-huh. De repente vamos a ver en este álbum que hay orquesta, que hay cuerdas, que hay timbales, que hay platos, que hay flautas, que hay metales, que hay pianos. Y también en contraste con eso, bueno, ni hablar de la batería y el bajo, como ya mencionaste a los músicos que los convocaron para tocar, justamente, porque de repente los convocaban para tocar y decían, che, pero yo, viste, toco esto. No, nosotros queremos esto, queremos reivindicar la música interpretada así, por seres humanos, con sonido analógico, con sonido más orgánico. Entonces lo que hoy podemos mencionar y podemos poner el foco es en el contraste entre el sonido orgánico y el sonido sintético o sintetizado. Paréntesis, ¿sí? Muy rápido, Give Life Back to Music, lo que me costó, pero salió. No, se entendió, pero es hermoso. Eso. O sea, Give Life Back to Music es una gran manera de arrancar el álbum porque justamente te está indicando un poco para dónde quiere ir el sentido del álbum. De hecho, arranca con una intro con guitarras eléctricas, con un montón de... o sea, con una banda completa, uh-huh, directamente. Y menciono ahora, porque después lo vamos a ver tema por tema, tiene mucha vibra cinematográfica el álbum, o sea, es una gran película. Total. Entonces yo creo que ese va a ser un poco el hilo conductor, que arranca con Give Life Back to Music, que está presente en todos los temas, como decimos, que así como hay batería y bajo tocadas así, porque digo tocadas, porque de repente una batería se puede programar, porque de repente un bajo puede ser electrónico también programado en una máquina, y no tocado con un bajista, claro, tocado así en una sala. Claro. Y de repente lo digital ya está, o sea, el sonido modulado, ¿sí? De sintetizado, ya de repente en las voces de ellos mismos está, claro, porque el sonido característico de Daft Punk es el vocoder, ¿sí? Que es básicamente vamos a decirle, efecto modulador que se le hace a la voz que parecen robots, ¿no? O sea, como que suenan como si fueran robotitos hablando, medio como C-3PO, medio como, viste, en Star Wars. Sí. Bueno, más o menos como esa onda que ya, como decía, en Kraftwerk, como otros referentes de la música electrónica, ya había habido alguna referencia a esa utilización de ese efecto en la voz. Ese recurso, claro. Claro, ese recurso ya ellos lo tomaron, se embanderaron en eso, y de hecho en Random Access Memories, como mencionábamos, también es la mente humana, no el cerebro. De alguna manera, a mí, mi interpretación del álbum tiene mucho que ver con el espejo entre humano y máquina que está presente en la instrumentación. Uh-huh. El sonido más humano, el sonido más orgánico contra el sonido más sintético, más de máquina. Yo lo pondría muy sintetizado. Ejemplo, Giorgio by sí. Moroder. Tema Sigamos 3. con ese tema. Sí. Tema número 3, que viene después de Game of Love. Uh-huh. Que baja bastante, ¿no? Como la intensidad. Vos venías de Give Life Back to Music, una alfombra roja gigante, con la guitarrita funkera, con la batería todo gruviadito, bien bailable, bien hermoso, espectacular. The Game of Love baja 2-3 cambios, sí, sí. Como que pone el freno de mano. Sí, sí, sí. Y yo creo que tiene que ver bastante con es como una manera de decirte, che, mirá que esto viene por acá. O sea, no es que te vamos a mantener arriba todo el tiempo, o sea, esto es memorias de acceso random, ¿sí? O sea, como vamos a subir, vamos a bajar, vamos a ir y vamos a venir. Y esto la vida es así. O sea, realmente es como que no hay una subida perfecta. Esa es mi interpretación. Sí, Para mí viene un poco por ese lado, como de la primera a la segunda, te plantean como la amplitud dinámica que va a manejar el álbum, de alguna manera. Después viene este tema que
que decíamos de Giorgio by Moroder, que es básicamente como una especie de entrevista, ¿no? Es una entrevista, sí. Es Giovanni Giorgio hablando de sus inicios, de cómo era, bueno, yo que vivía en un pueblito, que le era difícil pensar en dedicarse a la música, y de repente se encontró ahí laburando en boliches, y él como que quería algo que para mí va a estar claro en este álbum. Él quería reivindicar la música de antes, 50, 60, la música de ese momento, que eran los 70, pero también pensar en el sonido del futuro. Entonces dijo, bueno, ¿cuál es el sonido del futuro? Bueno, el sintetizador, qué sé yo, pone el metrónomo, el click, como le dicen, y de repente se dio cuenta que ese era el sonido del futuro. O sea, todo alrededor del click, todo el sonido y toda la gama de sonidos, con ese hilo conductor, con esa columna vertebral que termina siendo el metrónomo, termina siendo el click. Y después todo lo demás, que lo dice después, es preconceptos nomás. O sea, vos si partís de eso, después todo lo demás, te liberás, dice, cuando liberás tu mente de todo lo que los preconceptos de armonía, de melodía, de ritmo y de género y de lo que sea, entendés que no hay bien o mal, o sea, y que todo es posible, y el chabón logra como hacer esa confluencia de lo de antes, de lo de ahora y de lo del futuro, que creo que es un poco lo que quieren reivindicar acá los Daft Punk. Lo mencionaba este tema porque de repente hay un detalle que me parece súper, súper piola de destacar, que es... El tema es súper, o sea, súper loopero, o sea, hay un loop que repite una y otra vez, pero te va llevando por distintas atmósferas, ¿no? Por distintos climas. Y llega una parte, más al final, que hay como un solo de bajo, interpretado por el bajista que dijimos, Nathan East, en paralelo, y después un solo de batería, que, claro, son instrumentos, como dijimos, acústicos, interpretados de manera orgánica. Pero de repente, si prestamos atención a ese solo de batería, de repente se escucha como un canal más en paralelo haciendo los mismos golpes de batería, pero sintetizado, como procesado, que hace... Mi teoría, que esto no lo encontré en ningún lado, pero mi teoría, aporte, que lo voy a mencionar a Santi Palacios, que me lo mencionó, que podría ser un dato más que interesante, están fusionando sonido acústico y sonido sintetizado. Las dos caras. Agarran la batería y la pasan por un canal, y por otro canal procesan esa misma batería con un modulador, con algún efecto de modulación. De hecho, se escucha cómo va subiendo la frecuencia, cómo va subiendo la nota. Entonces se escuchan las dos cosas. Se escucha la interpretación posta, y por otro lado se escucha como, casi parece un scratch, como que parece como una cosa como en paralelo, pero si prestamos atención hacen los mismos golpes. Es como el mismo sonido, pero en paralelo y procesado, desde otro lado. Y ahí conviven esas dos cosas. Y al final, algo re loco que pasa es que se queda con un sinte y lo va como bajando de frecuencia a punto tal que la vibración va tan lenta que parece de vuelta un clic. Parece de vuelta un bombo en negra. Entonces, yo creo que ahí hay un laburo conceptual muy lindo de lo que termina tratando el álbum, de la confluencia de todos los géneros musicales que se puedan, que se quieran, en una creación artística, obviamente con un estilo, con una banda que ya había hecho discos, que ya tenían su estilo propio, pero reivindicando algo del pasado, como quería hacer Giovanni Giorgio. Como decía, yo quería homenaje de los 50, de los 60, para esa época, que eran los años 70 quizás, contemporáneo a, como decíamos, a Kraftwerk. Claro. Me parece el tema súper clave para mencionar. Es súper importante mencionar que además del aspecto sonoro, que lo vamos a ver presente en gran parte del álbum, también hay detallecitos y cositas compositivas que me parece que también le dan como esa unidad, ¿no? Como ese criterio conceptual que tiene el álbum. Y no es menor que nombre a Giorgio by Moroder, porque cuando termina el tema, después viene un tema que se llama Within, que arranca con toda una
intro de piano, ¿sí? Una intro bien larga de piano y qué sé yo, y va y viene, hasta que de repente llega al motivo o a la melodía de la canción, que es... Que ahí aparecen ellos con el vocoder. Sí. Exactamente. Bueno, toda esa introducción, si escuchamos cómo venía la canción de Giorgio, cómo termina y cómo arranca esa introducción, podríamos tomarla como una modulación, pero no desde el criterio sonoro, sino desde el criterio musical. Cuando hablamos de modulación en el término musical nos referimos a que de repente la armonía descansaba en una nota o en un acorde, y de repente en la canción siguiente descansa o reposa en otra nota u otro acorde. En Giorgio, en Within, a diferencia de Giorgio, está como un semitono arriba. O sea, todo está una notita más arriba. Es como que se eleva toda la armonía un semitono arriba. Entonces, toda la intro de Within tiene como ese hilo de conectarte auditivamente de donde venías, Sí. hacia donde vas. De la menor, que venías de Giorgio, a si bemol menor, que es donde vas en Within. ¿Y por qué lo marca así? Porque me parece que hay algo que sucede en este álbum, que quizás no están todos los temas hiper mega conectados, súper conceptualmente hablando, pero sí hay como una cosa medio medley, ¿viste? Como de de 2-3 canciones medio puenteadas, medio conectadas. Bueno, en el caso de Giorgio, Within, Instant Crush, que es el tema siguiente, yo creo que hay un puentecito claro que se da entre esa intro de Within, entre Giorgio y Within, y después lo que viene es Instant Crush. La armonía de Within es la misma armonía del estribillo de Instant Crush. Claro. Y del otro lado, obviamente a otro ritmo, ¿no? Con otro estilo, con otra cosa. Pero la estructura armónica, los acordes que suenan son los mismos. Entonces yo creo que ahí hay un ajustecito auditivo para que quizás no está todo mega hiper conectado, pero al ser medio ecléctico este álbum también, al tener distintos géneros, distintas cositas, de repente te lo van hilando con distintos artilugios, Y por así decirlo. de hecho, te sumo uno a esos, amigos, lo que acabas de decir del estribillo de Instant Crush. También hay un arreglo que lo hacen desde un synth, si mal no recuerdo, que hacen eso mismo suena Totalmente. en Contact, en el último, En Contact, la última en el canción. órgano final. Exactamente. Totalmente. Digo, Bueno, ¿ves? sumando estos artilugios que vos decís. Son como, podemos decirle shapes, como decimos acá en Argentina. Total. Shapes o detallecitos o melodías o estructuras armónicas. Yo creo que eso también le da unidad a un álbum. A veces está pensado, a veces sale natural, es como intuitivo. Quizás es un shade de cada artista. Cada compositor creo que tiene... inconscientemente tiene sus shades. Después de Instant Crush viene Lose Yourself to Dance, que por ahí no tiene la misma armonía, pero está en la misma tonalidad del tema anterior. Entonces como que de alguna manera entre Giorgio y Within te fue como llevando de lo que venías de antes al nuevo eje tonal, si querés, como a la nueva tonalidad, a la nueva armonía. Termina Lose Yourself to Dance y arranca para mí otro medley u otra conexión que arranca con Touch, con una intro también muy flashera, con efectitos, con cositas, hasta que arranca la voz de Paul Williams que vos mencionaste. Para mí Touch tiene una cosa muy interesante, porque realmente creo que resume bastante esto que refiero del concepto del álbum en cuanto a humano-máquina. Sí. Porque me da la sensación que un poco esta es mi interpretación, obviamente las interpretaciones son infinitas y son subjetivas. Mi interpretación es que el álbum trata de un robot, ¿no? O una máquina que de repente se vuelve, y se ve muy claro en la letra de Touch, un ser sintiente. O
sea, no es más una máquina que cumple, ¿viste? Es eficiente, hace cosas. No es más Terminator. Y ejecuta, claro, ejecuta tareas de manera esclava, si querés, sino que de repente siente cosas. Y Touch, la canción habla de hecho voy a resumir un poco en la frase final que dice: Touch, sweet touch, you've given me too much to feel, sweet touch, you've almost convinced me I'm real, I need something more. Entonces, como en mi interpretación es una máquina que de repente por algo tan humano como el tacto, ¿no? O bueno, tan animal si querés también, como sentir algo por el contacto, de repente es como necesito algo más, que mi interpretación es el amor, si querés, ¿no? Como que es algo muy humano, que es algo no eficiente, ¿no? No es algo lógico, es algo totalmente irracional, ¿sí? Porque cuando le queremos poner racionalidad al amor, cagamos, ¿no? Como que en realidad es súper racional y súper humano en ese sentido. Y me parece gracioso porque después de Touch viene Get Lucky, que Get Lucky sería como, vamos a decirle, ponerla, ¿no? Vamos a decirle, de alguna manera. Lo tenía que decir. No, está muy bien. ¿Por qué destaco este medley entre Touch y Get Lucky? Porque la armonía, de repente, de la estrofa de Touch... Todo eso, esa armonía, es la misma armonía de Get Lucky. Mirá. Like the legend of the phoenix. Claro, de la estrofa. Sí, igual es la misma armonía del el estribo. Mirá. Sí. Entonces es como que ahí hay un punto en común. Son temas muy distintos. Touch es mucho más progresivo, más volado, si querés, más teatral, ¿no? Como que de repente te imaginas un reflector, tiene como muchas variaciones dinámicas. Sí. Más dramático, absolutamente. Sí. Después viene algo muy loco, que es Beyond, que tiene una intro, una locura. Épica. Una locura pero absoluta. O sea, termina Get Lucky y de repente arranca unos platillos suspendidos, unos timbales, cuerdas, y esto es una mega presentación. Parece que arranca un festival de cine, ¿viste? Que van a dar premios, no sé, premios, estatuillas a las mejores películas. En ¿viste? el Grammy, sí, sí. Total, es muy cinematográfico de repente. Súper orquestal, de vuelta, cuerdas, platos suspendidos, timbales, ¿sí? De repente se escuchan timbales, o sea, se escucha toda una orquesta, ¿sí? De vuelta, sonido orgánico, ¿sí? De vuelta presente ahí. Termina la introducción y arranca la banda. ¿Sí? Arranca la banda claro, arrancan los robots con la bata, con la guitarrita funky de Nile Rodgers ahí, vamos de vuelta a la jodita, buenísimo. Ahora, lo marco, primero Beyond es un temazo, o sea, tiene unos detalles de guitarras con slide que vuelan así, acústicas que suenan de fondo muy chiquititas, la letra, todo está muy, muy, muy bien cuidado, es una muy linda obra de arte. Pero está súper conectado con Motherboard, porque si escuchás Beyond y después inmediatamente escuchás Motherboard, ves que el tempo es casi el mismo. Es como una continuación, es como una parte B de Beyond. Es como claro, como si de repente la coda de un tema se conectara, ¿viste? Con otra cosa. Y ese es todo instrumental. Y ese es todo instrumental. Sí, totalmente. Sí. Es un recurso muy de electrónica, ¿no? Como interconectar canciones al mismo tempo, como taca, ¿viste? Ir mezclando, ¿viste? Como ir metiendo acá, meto este coso, este otro cosito. Lo que va a cambiar este cosito y este otro cosito. Sí. Así dicen. Es una ferretería. Esos son los términos técnicos. Sí. El burlete. Sí. Bueno, la gran diferencia está, como vamos a escuchar, es por ejemplo en la batería, que arranca muy suavecita, muy redoblante, ¿sí? Galope. Como haciendo un redoble muy suavecito, a diferencia de lo que venía desde Beyond. Termina Motherboard, lo liquidan, lo hacen pelota, se van con agüita, quilombo. Efecto. Arranca Fragments of Time. Un tema bien hitero, bien también así como puentean canciones, de repente algunas cortan, ¿viste? Y esta es una. Y esta es una,
Esta es una definitivamente. Después viene Doing It Right, que es algo muy... Pará porque sí. acá quiero sumar algo. Que En Fragments. En Fragments. Para mí es como el hit menos popular del disco y es el mismo sonido o la misma búsqueda que tenía y no tiene un pedo que ver, pero sé que me vas a bancar, el Flaco en los últimos discos del Flaco. No, tenés razón. La Totalmente. bata, el bajo, los arreglos de viola, Tranquilamente podría ser un tema de un mañana si le pusiéramos la voz del Flaco. pero te lo firmo, Y con esa vibra así alegre. Y si lo bien complicás secota. un poquitito más rítmicamente, porque es bastante derecho el tema. Si le Sí, pones algo bueno. más, como tenía el Sí, Flaco, algún cortecito, algo, alguna cosita algo. rara. Sí, Es sí. un tema del Flaco, Totalmente. literal. Seguido por, como mencionábamos, Doing It Right, con Panda Bear. Y que tiene también esta cosa de eléctrico contra máquina contra humano, porque de repente está todo el tiempo diciendo Doing It Right. Al minuto y medio te claro. querés cagar a trompada con alguien. Sí, sí. Bueno, pero después entra la voz del otro flaco, que es Ah. como la parte humana, Sí, si querés, sí, sí. contrastando contra ese loop. Y de vuelta aparece, como mencionamos, figura a fondo. Lo que antes era figura, que era la máquina diciendo Doing It Right, de repente entra la voz principal cantando el... Toda esa melodía, básicamente. Bueno, el álbum termina con Contact, Uf. que es, o sea, creo que es el cierre quizás perfecto para el álbum, porque es un despegue. El mejor despegue posible. Es un despegue espacial, o sea, directamente es un viaje intergaláctico. Pará, y déjame agregar Sí. algo de Contact, amigo. Usan Sí. el inicio, hay una voz como si estuviesen hablando por handy, por walkie-talkie o lo que sea. Sí, y es de hecho lo tengo acá. Bueno, es un audio real de la NASA que usaron en Apolo, si mal no recuerdo, en Apolo 13. Si mal no lo tengo, es un audio real, es de las pocas cosas que se ampliaron. Sí. O no sé si es la única, me atrevería a decir, pero digo, ponele que hay alguna cosa más, pero esto es un audio real que se escucha una conversación de la NASA, básicamente. Por lo tanto, es un Sí, que hablan de un objeto brillante. es un despegue literal porque hasta metieron Sí, sí. eso, ¿no? O sea, lo hicieron mucho más real. Para mí me parece por ese sampleo, eso quería mencionar. Para cerrar un poquito acá, Sí. como hacemos siempre, y creo que también acá está bueno las dos voces para tener distintas posturas de lo que se puede llegar a recomendar, más allá de que son nuestros temas preferidos. Si te apuro y te tengo, como hacemos siempre, ¿no? Dos canciones que para vos representan un montón, me parece que hay una que es súper obvia, pero digo, más allá de lo que yo creo que es obvio, ¿qué elegirías vos? ¿Qué dos canciones de las 13? ¿Representan el álbum? Sí. O mismo, como decimos, viste, de que más te gustan, que más te llaman o que te parecen una joyita o lo que sea. A mí las que más me gustan son Giorgio, by Moroder, o sea, de que representan al álbum. Y me gusta mucho Beyond. Mirá. O sea, me gusta muchísimo. Yo, antes de esto, resaltaba mucho Touch, resaltaba mucho el primer tema, Give Life Back, Give Life Una Back nueva to canción, Music. sí, sí. Dicho en romano. Sí, sí. Sí. Fragments of Time me parece un temazo, me parece que suena increíble y es perfecto. Pero Beyond me parece que es una joyita que representa muy bien esta búsqueda de sonido mixto. Y esos son mis dos elegidos. Me gusta esa búsqueda, y yo simplemente para tener un poquito más de no de debate, sino para tener otra postura y para recomendar, yo voy a ir con un clásico y con el tema de los últimos. Yo creo que si me apurás, mira lo que te digo, desde que salió este disco hasta el día de hoy está en mi top 5 o top 10 seguro de canciones preferidas. Voy a ir con el clásico inigualable de la versión real, de la versión de estudio del disco, que dura 6 minutos, de Get Lucky. Voy a ir con Get Lucky porque me parece que es parte de todo ese groove y todo el sonido 70s con alguien de la actualidad que la rompe absolutamente. Lo escuchamos toda. hasta en la sopa. No, además. es increíble. Y todas las capas que tiene me parece que es brillante. No, es una Get locura, Lucky es uno. Y el 2,
solo para traer también un poquito de todos estos cambios que maneja el disco, de todas estas subidas y bajadas, que también yo lo voy a defender a muerte y no quiero entrar mucho en detalle porque puedo estar una hora hablando de esto, pero para mí Daft Punk tiene muchísimo, pero muchísimo de rock. Es muy rockero. Daft Punk es lo más rockero electrónico que existe para mí en el planeta Tierra. Totalmente. Bueno, vos mencionaste la apertura del 2007. Puro rock. Robot Rock es tipo... Pones una banda haciendo eso y es terrible. Y es rock, es tipo absoluto. Violento. Sí. Bueno, esa es la palabra que se me viene a la cabeza. Para mí Contact tiene mucha violencia musical. No entremos en boludeces. Bueno. Digo, me parece que Contact también es eso. Agresivo, ¿no? Es súper agresivo. Y todo el tiempo te la vas subiendo más y tenés cosas en el fondo que te van quemando cada vez más el cerebro, y las explosiones y también las bajadas y el cierre me parece épico. Y aparte es el último tema de Daft Punk que salió en un disco y es el despegue definitivo de la nave, de la mother de ellos hacia... No sabemos si van a volver, ojalá nunca los vi en vivo, desde las bandas que me falta ver o de los artistas que me falta ver, pero lloremos juntos. Sí, ahora. Lloremos juntos. 10 minutos de llanto. Yo también. Pero nada, realmente me parece que Contact es un tema, es como un documental de 6 minutos 20 de la historia de Daft Punk. Me parece que si armás un documental de 6 minutos 20 con la canción, al toque. Es el resumen, podés armar un resumen perfecto de la historia de Daft Punk. Por eso me quedo con esas dos. Todo el disco me parece increíble. Doing It Right me dan ganas de matar a alguien después del minuto 20, pero porque te violenta. Es como, bueno. Se coparon un poquito, pero más allá de eso, me parece un discazo a pleno, y Contact es el mejor final posible. Absolutamente. Y cierro con lo que vos siempre decís, que es muy importante, tanto el inicio como el final. Y el final no existe otro final como Contact, que aparte se llama Contact, perfecto. Tipo hacemos contacto con. Nada, ese para mí es el... contacto tipo intergaláctico, de nuevo. A eso iba. Totalmente. Y sí, y volvemos a estudio, que no hay ningún estudio porque son nuestras casas respectivas y estamos en una Google Meet, pero bueno, vamos a ir dándole un cierre. Pero volvemos a estudio. Este es nuestro estudio, vamos a darle un cierre a este hermoso episodio donde hablamos de Random Access Memories 2013, Daft Punk, Francia, entre otras cosas, y como siempre hacemos, vamos a hacer como una mención de las letras, que es algo que quizás hoy en día no está tan vigente ponerle el ojo a eso, pero a nosotros nos resulta muy importante. Y para tener una idea, los tópicos que se tocan acá en este disco es la búsqueda del alma en un mundo digital, como por ejemplo se ve eso reflejado en las canciones de Game of Love o de Touch, que tanto lo mencionó el Sebi, la memoria como identidad, que también eso se habla en Fragments of Time, gran canción, el deseo y el placer como conexión humana, Get Lucky, Lose Yourself to Dance, etc. Y la trascendencia, donde se habla en canciones como Contact o Beyond. Iba a decir Beyoncé, que tenía que ver Beyoncé, ¿no? Beyoncé, sí. Esto, como que hablan de volver a sentir, de conectar con el tacto, la emoción y la imperfección. Me encantó. Esto que decimos de la relación humano-máquina y todo mezclado, pero sin dejar la humanidad, ¿no? Me encantó cómo lo sintetizaste. Está bueno, gracias, muchas gracias. ¿Querés que arranque yo, mi rey? Que hacemos uno y uno, como por siempre. Supuesto. Dale, bueno, claro que sí. Yo voy a hacer un 2x1 porque son muy cortitas. Canción que también un poco se veía reflejado en el disco de Michael que vimos, Off the Wall. Voy a hablar de la canción Lose Yourself to Dance, en donde dice: I know you don't get chance to take a break this often. I know your life is speeding and it isn't stopping. You take my shirt and just go ahead and wipe up, all the sweat, lose yourself to dance, ¿no? Como la parte del estribillo. Ahí está el famoso homenaje a Adrián Suárez. Y a Lucho Avilés.
Suar, Lucho es Avilés. Ahí está. Homenaje a la televisión argentina. Por supuesto, porque estamos en todos lados y siempre no se olviden que segundo Francia. Vamos a hacer una traducción rápido de eso. Sé que no tienes oportunidad de tomarte un descanso así de a menudo. Sé que tu vida está acelerando y no para. Toma mi camisa y solo sigue adelante y limpia todo el sudor, piérdete en el baile. Esto que esta fusión, esta mezcla que tiene Daft Punk como otros grandes artistas de la liberación de la conexión humana de volvemos a Michael, ¿no? Totalmente, por eso un poco lo traje a colación para también linkear un poco de lo que veníamos a lo que estamos en este momento analizando, y me parece muy, muy interesante cómo lo plantea Pharrell Williams en esa canción, que tiene el bajo más gordo del planeta, que también lo quería mencionar antes y se me pasó y ahí lo ahí lo traje. Me gusta mucho esa combinación entre sensual, ¿no? Y relajémonos, bailemos, descansar, tomate un break, como nada, disfrutar. Yo de top 3 voy a mencionar en Instant Crush, donde dice, cantado por Julian Casablancas, dice: "It didn't matter what they wanted to see. He thought he saw someone that looked just like me. The summer memory that just never dies. We worked too long and hard to give it no time. He sees right through me, it's so easy with lies. Cracks in the road that I would try and disguise. He runs the scissors at the seam in the wall. He cannot break it down or else he will fall. 1,000 lonely stars hiding in the cold. Take it, I don't wanna sing anymore." Me gusta, yo tomo desde la parte que dice: "El recuerdo del verano que nunca muere. Trabajamos demasiado como para no dedicarle tiempo. Ve a través de mí, es muy fácil con mentiras. Gritas en el camino que intentaré disimular. Pasa las tijeras por la juntura de la pared, pero no puede derribarla, no se o se caería. Mil estrellas solitarias escondidas en el frío. Llévatelo, ya no quiero cantar." Me gusta porque es como muy melanco, es muy triste. Me salió mejor en inglés que en castellano, ¿viste? Me salió más fluido. Nada, me gusta porque dentro de toda la cosa medio bailable o alegre o dance, dentro de eso como que de repente hay un tema bien nostálgico, que canaliza muy linda esa tristeza en esta canción. Instant Crush, mi puesto número 3. Muy, muy interesante, amigo. Y gran elección, gran canción. Gran todo. Yo voy con mi 2, que es muy cortito: Give Life Back to Music. Canción número 1, la que abre este show, este documental. Esta peli. Y la parte es muy sencilla porque para mí también es como un resumen del disco en sí y de la intención que tenía Daft Punk. Let the music in tonight, just turn on the music. Let the music of your life give life back to music. Deja que la música entre esta noche, solo enciende la música. Deja que la música de tu vida devuelve la vida a la música. Y bueno, un poco también lo mencioné antes. Básicamente es para mí el eje principal de la búsqueda que tenían estos franceses hermosos para con el disco y de lo que marcó, no solo en su historial, en su discografía, sino en lo que quedó de ese año para en adelante, y me parece muy, muy, muy importante Give Life Back to Music. Hermoso. Ese es mi puesto número. Hermoso. Me encanta porque va mucho con lo que decíamos del concepto, ¿no? Esta cosa de volver o homenajear el sonido orgánico o la música hecha o interpretada por humanos, ¿no? Como darle vida de nuevo y que no sea todo programado, todo, ¿no? Que sea conceptual. Sintetizado, sí. Eso me parece como la alfombra roja al álbum. Hermoso, me gusta. Por lo que yo creo que el top número 1 es compartido, ¿sabes? Así que voy a decir mi puesto número 2. A ver. Muy tranquilo, que es de Fragments of Time. Rico. ¿Sí? Que es como arranca, dice: "Driving this road down to paradise, letting the sunlight into my eyes. Our only plan is to improvise. And it's crystal clear that I don't ever want it to end. If I had my way, I would never live. Keep building these random memories, turning our days into melodies. But since I can't stay, I'll just keep playing back these fragments of time. Everywhere I go, these moments will shine."
Hermoso. Nada, básicamente, recorriendo este camino hacia el paraíso, dejando que la luz del sol entre en mis ojos. Nuestro único plan es improvisar. Y está clarísimo que no quiero que termine nunca. Si dependiera de mí, jamás me iría. Seguiré creando estos recuerdos fugaces, convirtiendo nuestros días en melodías. Pero como no puedo quedarme, seguiré reviviendo estos fragmentos de tiempo donde quiera que vaya. Estos momentos brillarán. Me parece hermoso, ¿no? Como, como un poco en espejo con Instant Crush, que es nostálgico desde el lado más triste. Esto es como una nostalgia linda, como el llevarse los recuerdos atesorados. Y creo que habla un poco también de... habla un poco también del álbum, ¿no? Del Random Access Memories, como jodiendo un poco o haciendo este paralelismo con la máquina de la RAM, que procesa los programas y procesa las cosas, como las memorias random, como fragmentos y momentos donde fuimos felices, donde en el cerebro se almacena esa información y uno puede acceder, ¿no? Cuando quiera de manera random. Ese es mi puesto número 2, Fragments of Time, temazo con una letra hermosa. Épico. Nostálgicamente bello. Total. Sí, yo también tenía la duda de poner parte de esa canción, pero me decidí por otra. A ver si coincidimos. Me pareció... Yo creo que coincidimos. Bueno. Que es uno de los dos que elegí, de los dos temas que me gustaron. Puede ser. Ah, A ver, le ponemos suspenso. Redoblantes de fondo, por favor, Jerry. Que no está acá, pero lo va a hacer. Bueno, le mandamos un abrazo a Jerry. Le mandamos un gran abrazo a nuestro editor, Estrella. Mi puesto número 1 es de la canción Beyond. Claro que sí, señor. Federico. Sí, señor. A ver si coincidimos en la parte, porque acá sí me tomé un poquitito más de tiempo. Y yo agarré la parte que dice: You are the night, you are the ocean. Exactamente. You are the light behind a cloud. You are the end and the beginning. A world where time is not allowed. There's no such thing as competition. To find our way, we lose control. Remember, love's our only mission. This is a journey of the soul. The perfect song is framed with silence. It speaks of places never seen. Your home's a promise long forgotten. It is the birthplace of your dreams. Básicamente, eres la noche, eres el océano, eres la luz detrás de una nube, eres el fin y el principio. Un mundo donde el tiempo no está permitido. No existe la competencia. Para encontrar nuestro camino perdemos el control. Recuerda, el amor es nuestra única misión. Este es un viaje del alma. La canción perfecta se enmarca con el silencio. Habla de lugares jamás vistos. Tu hogar es una promesa olvidada. Es el lugar donde nacen tus sueños. Me acuerdo que cuando estaba haciendo esta parte dije, che, esto es de las mejores cosas del disco. No solo la canción, que coincido plenamente, amigo, sino que también el mensaje y cómo en una estrofa decís tanto. Y también lo está diciendo. A la mierda. Aparte lo está diciendo un humano a través de un robot. Ojo, porque ahí también está la clave. You are the night, you are the ocean. Con el vocoder, es toda la todo. Cosa medio robótica. Claro. Sí, entonces esa magia y también tremendo. Que lo diga un robot, por decirlo de alguna manera, me parece que abre muchas puertas a pensar. Para mí este tipo de letras son las que te hacen pensar como y creo que hasta te diría que me emocioné cuando dice en la parte que dice remember love's our only mission, como this is a journey of the soul. Hablando del flaco, ¿no? Total, hablando del flaco. Este es un viaje del alma. O sea, es como creo que es lo más alto en términos de lyrics que yo le encuentro a Daft Punk. Me parece que esa es la joyita letrística, lírica y también obviamente musical del disco, y por eso tomé esta. Definitivamente, y elegí exactamente la misma parte, porque me parece que es hermosísimo lo que dice. Es muy profundo. Me parece que va muy de la mano con esto de como vos decís, de lo que representa el álbum, que lo diga un robot. Es muy zarpado realmente. Ese también es mi puesto número 1, Beyond. Realmente muy lindo. Es un álbum realmente fantástico también en ese sentido. Quiero mencionar algo porque quizás esto suena como a que está arreglado y qué sé yo, pero lo loco es que preparamos mucho el programa
pero justo el top 3 lo dejamos para que sea sorpresa entre nosotros Exacto, y sorprendernos. sí. Y siempre en una o en dos canciones coincidimos, generalmente en la 1. En la que Sí. más nos llamó la atención y más lo... Le contamos esto, capaz que la gente dice, y mira, la verdad que me Tanto- chupa 2 huevos No. lo que está diciendo, pero No, bueno. a nosotros nos parece como muy interesante que Pero siempre es un coincidamos. dato de color. Es un dato muy rico de color. Colorful. Y coincidimos en esto. Y también como para darle un cierre al programa, me parece que vale destacar varias cosas. La primera es que después de esto, después de este disco, Daft Punk dejó de hacer música, o por lo menos de hacer discos oficiales, más sí hizo, desde el 2013 hasta el día de hoy, hizo colaboraciones, produjeron algunas canciones, con distintos, o sea, toquetearon distintos géneros, hubo como acercamientos con grandes artistas o bandas que hoy quizás están más en la primera línea o en la segunda línea de artistas a nivel global, pero como banda, como dúo, Daft Punk, esto fue lo último que hicieron. Sí sacaron, hicieron la banda sonora también ahí con Giorgio, dato no menor, de Tron, de la película Tron, tanto de la primera como de la segunda, pero no Ahí va. sacaron canciones propias. Sí, Ahí va. Tron, Ares y Legacy, ¿no? La anterior. y Legacy creo que, claro. Exacto. Ares es posterior al álbum, correcto. Exactamente, exactamente. Y eso también vale destacar, porque elegimos un disco que es como el que cierra, por lo menos por ahora, porque no sabemos el día de mañana, pero que hasta ahora cierra como la discografía de un artista, de un dúo, de una banda, de lo que sea. Y algo que también queríamos destacar con el Seba es que, primero es que hicieron hace muy poco estoy hablando de meses, sacaron una data muy muy interesante que es acerca de probablemente uno de los juegos más solicitados, más jugados de los últimos años. Pero me parece que me estoy adelantando un poquitito porque vos, Evita, te querías comentar, y te estoy apuntando con el dedo, querías comentar acerca del Vos. epílogo. Vos querías. Vos querías. Sí. Bueno, no, igual tiene que ver porque, Claro. o sea, en realidad, como vos dijiste, después del álbum hicieron un par de colaboraciones con The Weeknd, con Parcels, con Kanye West, si no me equivoco. Sí, con Kanye West también. Sí, un par de Bueno, canciones. realmente han tenido como ahí un par de cositas y acercamientos con otros artistas, pero es el último álbum así conceptual y armadito todo. En el año 2021 sacaron un video que se llama Epílogo en castellano, tomado con algunas imágenes de la película Electroma, ¿sí? Que representan la despedida de ellos. O sea, de hecho, el video es uno de los dos frenándose, el otro que se le acerca, se miran sin emitir ni una palabra, el otro como que le activa una bomba en la espalda al que se va y explota en el aire. pedacitos. Sí. Y el otro se va solo mientras suena la coda de Touch que dice Hold on, if love is the answer, you're home. Bueno, y se va caminando al horizonte. Es muy triste. picante. Sí, sí, es muy triste, es muy... Es muy dramático, ¿no? sí. Es una piña como despedida. Como vos decís, son tipos muy herméticos, con mucha mística. Esperamos que en algún momento este sea un punto y que vuelva y que Ojalá. digan, bueno, acá estamos, ¿no? Pero hicieron eso, como una despedida, es decir, del año 97, dijiste, no, 93, no, 97. Que arrancaron 97, sí. 97-2021, hicieron ahí el cierre. completo. Ellos ya, como dijimos, laburaban de antes con Darling, que después terminó siendo Daft Punk. Claro. Pero quería mencionar ese video Epilogue, si no lo vieron también lo pueden ver. Es igual, es una piña, ¿no? O sea, para verlo. Sí, es cortito, es como un corto, ¿no? De unos minutos. Sí, duran 7 minutos, creo. Sí, y eso lo enganchamos con que lo que decía antes, que hay como una experiencia en el Fortnite, que es la primera vez que se hace algo así en el Fortnite, donde arranca con ese video, donde aparece uno de los dos que agarra un casco, que se lo pone, que empieza como a volar, o hay como una conexión dentro del juego, y empezás a acceder al mundo o al universo Daft Punk, y donde tenés minijuegos, y también están ellos como Daft Punk en el
como si fuese la live, y están todos los personajes del Fortnite, jugadores, vos podés entrar, todavía se puede usar. Último que quería mencionar, que también cuando lo investigué me pareció muy interesante, es que primero, como bien dijo el Seba, en el 2017 fueron parte de la producción, hicieron creo que también algunos arreglos, no están oficialmente, pero en la canción Overnight de Parcels, de la banda australiana que tanto la está pegando y la pegó en su momento, en París grabaron, en el estudio de ellos grabaron esta canción, y fueron súper meticulosos. Los Parcels los dicen que es increíble el laburo que tienen fino de los arreglos, que tenían toda la idea muy clara con la canción que les llevaron ellos, y a partir de ahí tienen ellos un despegue, porque obviamente laburás con Daft Punk y te fuiste ya a la galaxia Daft Punk, y eso fue muy clave. Kanye West, como mencionó el Seba, y también The Weeknd, que sacaron 2 canciones, I Feel It Coming y Starlight, cualquier cosa tiene. Starlight es un personaje de The Voice, de Muse, y de Muse también, es verdad. Y otra cosa, y con esto sí cierro, Thomas, uno de los Daft Punk, también en el 2023 sacó un disco solista donde es orquestal completo, sin electrónica, con influencias medio de Debussy, de Stravinsky, como cosas recontravoladas. Esto fue hace 2 años. Se llama mismo lo voy a escuchar, Mythologies. Debe ser muy interesante, la verdad que yo no lo escuché. ¡Qué locura! Pero confirmó el loco que ya no trabaja con tecnología algorítmica. Por lo tanto, medio como que ya se abrieron, no sé si definitivo, porque uno nunca sabe, pero sí se abrieron. Y el otro guy, que es como mucho más hermético que Thomas, porque Thomas también laburó con Arcade Fire, fue parte de la producción de uno de los discos de Reflector. Guy está como, salvo que laburó con algunos artistas franceses muy locales, después no se sabe mucho de él, y no hay ni fotos, ni anuncio, ni nada desde hace ya varios años. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar con este dúo increíble, único en el planeta Tierra y en otros planetas también, pero lo que sí sabemos es que tienen 4 discos, más también porque hay un par en vivo, más toda la música sonora que hizo de la banda de Tron, pero es para investigarlo y es para escucharlo una y otra vez, y creo que es algo que nunca cansa al oído, más que alguno que te guste más menos, pero me parece que es una banda, un dúo que hay que escucharlo todo el tiempo, y si sacan otra cosa, bueno, yo me vendo la casa para ir a verlos a donde lleguen a tocar, porque de los que me faltan 2. Uno es Daft Punk, hay que ir a verlos sí o sí. Si se juntan hay que ir, obviamente. Sí, sin dudas. Eso fue todo hasta el día de la fecha, hasta este momento. No sé, mi rey, si querés agregar algo antes de darle un cierre a este hermoso capítulo. Nada más, la rompiste toda, Fede. La rompimos. Eso, solo la rompimos. Porque somos un dúo como Daft Punk, no te olvides. Ahí de eso. está. Nada más que nosotros. Sí, nada más, nos faltó los cascos, pero bueno, pero tenemos los auris. Esto simula un poquitito. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos primeros. Campeones del mundo. Exactamente. Los segundos son los franceses, pero los amamos igual. No se va a agotar nunca ese chiste, ¿sí? Nunca. Hasta por lo menos hasta dentro de un año. Que no. Claro. Sí. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene por lo menos podemos abusar de ese chiste. Pero bueno, esto fue el episodio 7 de Random Access Memories de Daft Punk. Sí. Una cosa, antes de olvidarme, sí, obvio, tiene que ver con algo así. Pueden dejarnos sus aportes contribuyendo a la financiación de este proyecto. Este programa es autogestión. Nosotros lo hacemos con mucho amor, con mucho empuje, pero en el link de nuestro Instagram pueden, con amor, acercarse y hacer un aporte para el financiamiento de esto. Muchísimas gracias. Totalmente, muy buen comunicado. Entendemos la situación y de todos, pero obviamente si tienen esa voluntad nos va a ayudar un montón, una bocha. Esperamos que les haya gustado. Estamos casi llegando al final de esta primera temporada de algo así. Acuérdense que también los me gusta, el compartir, el dejarnos comentarios, no solo que nos suma, sino que también nos levanta mucho el saber por dónde queremos y podemos ir a partir de lo que viene. Totalmente. No se olviden que lo más importante de todo esto es, como decía acá nuestro querido Daft Punk, es el amor, no solo el tener sexo con modelos o con lo que uno puede llegar a conocer, ¿no? En esta tierra, ¿no? Irse de joda, pintar la piquechítoro, pero
sería muy interesante que escuchen estos discos que nosotros vamos recomendando, que todo tiene un hilo conductor, y lo vamos a terminar de descifrar en el capítulo que viene, cerramos con, voy a tirar solo una pista, cerramos con alguien nacional que nos voló la cabeza en vivo y nos sigue sorprendiendo con su arte mes a mes, año a año, y nunca se repite y nunca se vende, cosa que eso está muy, muy, muy bueno. Mi rey, gracias por todo, gracias por tu aporte. No, gracias a vos. Espero que lo hayan disfrutado. Les deseamos un muy buen mes y una muy buena semana, y nos vemos en el próximo capítulo, que va a ser nuestro último capítulo de la primera temporada. Abrazo. Muchísimas gigante. gracias.